mejor equipo. Por ejemplo, Flamengo. Creo que acá el primer gol lo detonó a Peñarol. Lo sacó. Y esto le puede, y se puede encontrar como un argumento, una justificación. Peñarol era un equipo que hasta ahora había sufrido solamente un golpe grande en cuanto a una derrota parcial fuerte que fue contra Mineiro en aquel partido en Minas Gerais, pero se recompuso y se logró poner en partido. Después vino una copa muy serena para Peñarol en ese aspecto. El equipo tomó el primer gol y parecía no estar preparado para ir a pelear esta situación. No digo ir a remontar, pero por lo menos tener el orden. Lo peor para Peñarol fue, después de haber recibido el gol, cuando la serie estaba tremendamente abierta, salir del partido por desconcentraciones que lo terminaron llevando a jugar muy mal. Ahora se da lamentablemente un ingreso de la policía, Oscar, perdón, a la tribuna de Peñarol. Hay butacas que se rompen y que son arrojadas a la policía. Por suerte, por ahora la policía entró sin reprimir, por suerte, pero hay que rezar para que no le sigan tirando cosas a la policía, porque acá razona muy poco estos escuadrones policiales que suelen tener el hábito de castigar todo lo que se mueve. Pero simplemente una descripción, Oscar, a lo que estamos viendo ahora en la tribuna también. Sí, la realidad es difícil poner en palabras, más allá del balance general que se puede hacer de la Libertadores, que ha hecho Peñarol, lo que ha sucedido en este partido. Y lo que ha sucedido en este partido, primero que nada, es que se terminó, lógicamente, el sueño copero de Peñarol. Esto es imposible de darlo vuelta. Uno cree en los milagros futbolísticos, uno entiende que la historia de la Copa Libertadores y la historia del fútbol también se ha hecho con grandes hazañas, pero un 5-0 de esta magnitud es absolutamente inlevantable. Y el contraste entre un tiempo y otro es hasta difícil de explicar. En el primer tiempo, en donde Peñarol estuvo a la altura, fue un equipo compacto, fue un equipo sólido, fue un equipo que llegó a generar situaciones peligrosas, que no sufrió tanto en su propio arco, salvo en el tramo final de esa primera mitad. No había ningún elemento que nos llevara a pensar que en el segundo tiempo la historia podía cambiar tan drásticamente, sobre todo en ese primer cuarto de hora. Y la verdad que la historia cambió, y cambió de una manera escandalosa para Peñarol, porque cada vez que agarraba la pelota a Botafogo, hacía todo lo que no había logrado hacer en la primera mitad. Tener circuitos, tener profundidad, encontrar claridad en los últimos metros, encontrar errores a la hora de cerrar espacios por parte de Peñarol. Un equipo que no fue firme adentro del área, un equipo que no fue firme afuera del área, un equipo que no fue firme para defender la pelota parada y que en un tramo muy corto de minutos se encontró con un par de goles de diferencia abajo en el tanteador, y que más allá de que la serie con ese par de goles no estaba cerrada, Peñarol tenía que hacer un partido muy inteligente como para no desesperarse y dejar espacios en el fondo, y también tener la tranquilidad, la paciencia y el equilibrio para poder generar también algo en ataque. No pudo hacer una cosa, no pudo hacer la otra. Cada pelota que agarraba Botafogo era medio gol, y así llegó a ser 5 que lo sacan a Peñarol de esta Copa Libertadores de América. Muy bien, señoras, señores, por suerte se ha tranquilizado eso que les contaba Martín en la tribuna de Peñarol. Es más, muchos de los hinchas, de los propios hinchas de Peñarol, le pedían a los que estaban tratando de hacer esos desmanes que pararan, porque tienen claro también que acá la policía primero reprime, golpea y después pregunta quién fue. Está todo mucho más tranquilo ahora, esperando los hinchas de Peñarol para salir. Tienen que esperar 50 minutos, 45, 50 minutos para retirarse del estadio. Presentamos con mucho gusto en las voces de Martín Charquero y de Oscar Velo a la figura del partido. La figura de Carve Deportiva. Y bueno, fue Luis Enrique, que estaba hablando hace un ratito para la televisión, recibiendo el premio. Fue el que descontroló a Peñarol. Y lo descontroló en el segundo tiempo. En el primero había puesto 2 jugadas distintas, pero en el segundo tiempo lo descontroló en la jugada del primer gol. Él tiene una participación, y después fundamentalmente lo otro que sucedió fue que en el final, digamos, cuando ya había pasado el segundo o el tercer gol, el jugador empezó a soltarse, y al soltarse hizo irritar aún más a futbolistas, por ejemplo, como Maxi Olivera. Sí, fue artífice fundamental para el triunfo de Botafogo, pero sobre todas las cosas
para que Peñarol empezara a perder pie, para que Botafogo se empezara a sentir el equipo que había llegado hasta las semifinales y que no lo había podido demostrar en el primer tiempo. Fue artífice, responsable y uno de los gestores de este triunfo tan amplio de Botafogo. La figura de Carve Deportiva. Señoras, señores, van a comentar Martín Charquero y Oscar Velo en Carve Deportiva cuando ahora vuelven las corridas en la tribuna de Peñarol. Uy, ahora sí entró la policía nuevamente y están tratando de sacar a los hinchas de Peñarol de la parte más alta de la tribuna. Muchos se quedan contra el cemento, contra la pared, digamos, contra el muro de contención, demostrando que están quietos sin hacer nada. Yo creo que... Bueno, y ahora acá abajo también hay una corrida, otra vez lamentablemente. Vuela de todo, vuela algunas sillas. Esperemos que no pase nada más. Habitualmente cuando la policía ingresa a este tipo de cosas, entra a retirar gente, a llevarse detenidos. Veremos qué es lo que pasa, ojalá que se tranquilice todo en la tribuna de Peñarol. Les decía que comentan Charquero y Velo, ha sido más que un placer. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron en una nueva transmisión que además lleva unos cuantos días de transmisiones continuas en la programación de Carve Deportiva desde Río de Janeiro. Será hasta mañana, si Dios quiere, que pasen bien. Buenas noches. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta a todo el país. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet Cristófano, Millán y las Violetas en rcristófano.com. Peñarol perdió 5-0 aquí en Río de Janeiro. Estamos viendo lo que está sucediendo en la tribuna y perdón que no arranque con el comentario, pero me parece en este momento más importante describir todo lo que está pasando ahí que poder hablar de un partido que aparte para colmo termina con un impacto terrible para la gente de Peñarol. Lo que sucede ahora en la tribuna es, hay como una especie de terraza o de un espacio muy grande entre la pared de la tribuna y las butacas. Entonces, en todo ese sector, los hinchas de Peñarol se habían ido enseguida que terminó el partido para estar ahí, tener un poco más de espacio. La policía termina corriendo a toda esa gente, ahora hacen lo mismo del otro lado, y claro, la gente, ¿cómo habrá terminado esto? Que la gente de Peñarol, que no tenía ninguna intención de nada extraño, se terminan sentando, están sentados en el piso, como diciéndole, nosotros acá no vinimos a nada más que ver el partido. Entonces ahora... Algunos hinchas que quedaron en la parte de butacas están parados viendo lo que pasa allá arriba y otros se han sentado en el piso como una demostración hacia la policía de que acá hay una clara idea por parte de esas personas de no recibir agresiones de la policía. La verdad que es un final bastante doloroso para la gente que vino a hacer el esfuerzo, que sufrió seguramente mucho durante todo el día, diferentes hechos de violencia gravísimos que se dieron en la previa de este partido. Y ahora todavía le toca vivir a la gente de Peñarol, o hace un rato, uno de los encuentros más dolorosos, obviamente el más doloroso de la Copa. Un partido en el que el equipo lo había jugado muy bien, había marcado las pautas del primer tiempo, pero todo lo perdió, todo se derrumbó con una jugada. Y eso creo que es el punto por lo menos de mi parte, de mayor crítica a Peñarol. Una jugada que es un pase filtrado en la espalda de uno de los zagueros, que termina con el primer gol de los brasileños, destruyó todo lo que Peñarol tenía. Pero principalmente el orden. Este es un equipo que hasta ahora, y vuelvo a lo mismo, para mí no es una casualidad. Peñarol en toda la Copa venía muy correcto con esto de recibir goles. El partido contra los brasileños, Peñarol arranca el camino en Arroyito, pierde 1-0, pero después de haber recibido el primer gol, se repone en juego, tiene chances, lo fue a buscar el partido. Después le toca otra salida que es en Minas Gerais para jugar contra Mineiro, y ahí sí, los brasileños sacan una ventaja grande, y Peñarol para el segundo tiempo va ordenado, da pelea, y a la larga termina acercándose.
Después fue una Copa muy tranquila en ese aspecto para Peñarol. Entonces nunca hubo esa necesidad ni ese hábito de cómo salir a pelear un partido cuando estaba siendo perdido. Yo creo que hoy Peñarol, después del primer gol, que perdió el orden, y de ahí en mano lo tuvo más, también perdió la calma, cuando en realidad este era un resultado que la misma gente de Peñarol le había mostrado que era un resultado que llevaba la serie abierta. Pero es como que en la cancha el mensaje no era el mismo. Jugadas en las que existieron rompimientos de la línea más fuerte que Peñarol tenía, que era la defensiva, y la del medio, ni hablar. El primer tiempo del medio de Peñarol fue muy bueno, el segundo tiempo fue un descontrol, a tal punto que los volantes terminaron jugando muy cerca de los defensores en los primeros 15 minutos. En 15 minutos Peñarol perdió la Copa. Y ese es el punto que yo creo que se le puede criticar a un equipo que podremos recordarlo dentro de un tiempo porque hizo una buena Copa Libertadores para la pobreza con la que habitualmente los equipos uruguayos la juegan o participan. Peñarol la compitió, pero creo definitivamente que es una lástima perder todo en tan poco tiempo. Y por errores que en algunos casos se podían haber evitado. Pases en la espalda de los zagueros, malas posturas en algunos casos de algún jugador a la hora de defender una pelota quieta. Hoy, por ejemplo, Barbosa, el argentino que mide 1,90 m o 1,95 m, le termina haciendo un gol a Peñarol no de cabeza, sino cerca del área chica con una bola que toca con el pie. Después hay jugadas en las que no reaccionan defensores cuando la pelota venía por arriba. Hay aspectos, pero a lo que voy, Oscar, es que acá sucedieron un montón de hechos que hasta ahora en lo que venía de la Copa Libertadores no pasaban nunca. Los grandes elogios para Peñarol era que competía y que sabía jugar de visitante. Bueno, hoy recibió un gol y en vez de frenar y analizar el contexto, que todavía no era desfavorable, empezó a perder el orden y eso lo terminó llevando a este lapidario 0-5. Che, y lo más raro de todo, lo más extraño, es que se haya dado en el arranque del complemento después de un primer tiempo de Peñarol recontra aprobado desde todo punto de vista. Es verdad que Peñarol termina el primer tiempo con algunos problemas. Yo creo que sintiendo el cansancio en algunos de sus jugadores, que de hecho fueron los primeros en ser sustituidos, y eso ya había quedado de manifiesto en el cierre de la primera mitad, y en el cierre de la primera mitad también aparecieron algunas jugadas peligrosas en contra del arco de Washington Aguirre, pero el primer tiempo en líneas generales, durante 40 minutos de los 48, 49 que se jugaron, habían sido sumamente interesantes de Peñarol. Físicamente, tácticamente, desde la postura del equipo, había generado una situación clara y un par de avances más, con rendimientos individuales potentes y con un equipo que como tal respondía ante todas las necesidades de ese primer tiempo. Entonces, que haya pasado lo que pasó después en el segundo, la verdad que llama poderosamente la atención. Obviamente que si lo ponemos en términos de que un equipo como Botafogo, si se despierta, es capaz en cualquier momento de pintarte la cara, bueno, podemos llegar a entender ahí un poco más lo que sucedió en el segundo. Acá lo que está claro es que a nadie le va a poder quitar a Peñarol la gran copa que ha hecho. Pero eso hoy al hincha no le importa. Mañana, pasado, dentro de 72 horas, ya hará un balance más general. Pero hoy al hincha lo que le importa es que se le termine un sueño. Se le termina esa expectativa que había generado este mismo equipo de poder llegar a la gran final y definirla. Y se termina de una manera abrupta. Y se termina de una manera lamentable. Porque es evidente que el segundo tiempo de Peñarol fue un desastre. Fue un desastre desde todo punto de vista. Yo creo que es verdad que hay que hacerlo en combinación con lo muy bueno de Botafogo para llegar a lo muy malo de Peñarol. Pero fue un rendimiento desastroso de Peñarol en el segundo tiempo. Lo enorme que hizo desde lo táctico en el primero pasó a ser desastroso en el segundo. Cualquier pelota que agarraba Botafogo era sensación de peligro. Cualquier balón filtrado lastimaba. Cualquier intento de ir por afuera terminaba surtiendo efecto. Cualquier individualidad que se animaba conseguía lo que buscaba. Cualquier pelota que caía en el área no tenía una buena respuesta defensiva. Peñarol fue el agua y el aceite en un tiempo y en el otro. Creció desmedidamente Botafogo, hace un gol y se despierta, se suelta, se libera, como todo equipo carioca o como todo equipo brasileño, pero más los cariocas, cuando ya tienen el resultado a favor, crece exponencialmente su rendimiento. Y claro, ahí está el momento en el que Peñarol no terminó de entender lo que estaba pasando.
Peñarol, y hoy lo dije antes de que arranque el partido, Peñarol tenía que entender que su única misión no era ganar. Su única misión era llevar al campeón del siglo la serie abierta. Y la serie abierta Peñarol la llevaba ganando el partido, empatando el partido o perdiendo corto por un gol, por 2 y bueno, todavía se podía mantener la expectativa, era difícil pero la podía mantener. Pero me parece que ahí Peñarol falló. Falló Peñarol a nivel de los jugadores. Creo que el propio técnico con las decisiones que tomó, acertadas o no, para mí alguna cuestionable, pero acertadas o no, pero no mejoró al equipo, no lo sacó de la incomodidad que tenía. Y ahí es donde Peñarol termina perdiendo la clasificación en no entender que el 1-0 todavía lo tenía en clasificación, que hasta el 2-0 todavía estaba en zona de poder revertirlo en Montevideo. Una vez que apareció el tercero, se terminó todo y por supuesto que este 5-0 es lapidario, lo saca Peñarol de la Copa y lo deja obviamente al hincha destruido por la expectativa que había generado. Bueno, Oscar, acá se repiten algunos incidentes en la tribuna, otra vez, mientras hace un rato yo te contaba que hay un montón de hinchas que están sentados, lejos del ruido, sentados en esa especie de terraza que hay, con la policía encima como para que no se paren y no se muevan de ahí. Ahora se repiten algunos problemas en la zona de las butacas. Vamos, que tenemos a Wilson también por ahí. Gracias, escuchamos a Tío Aguirre y a Gastón Ramírez. Sí que fue bien distinto el primer tiempo del segundo. Un primer tiempo donde no sufrimos mucho y el partido estuvo bastante controlado. Después tuvimos unos minutos ahí con el gol de ellos de descontrol, de desorden y a su vez de mérito de ellos que se soltaron y mostraron su mejor versión. Y bueno, terminamos sufriendo una derrota muy dolorosa porque obviamente podías perder, pero era inesperado esa diferencia. Así que bueno, y tenemos que seguir y prepararnos para el partido de vuelta. Diego, Gastón, por acá estamos en vivo para Carve Deportiva. Primero para Diego, preguntarte si esperabas que cambiara tanto de un tiempo al otro, cuando el primer tiempo habían hecho un gran partido, y a Gastón te tocó entrar con el partido bastante complicado. ¿Cómo lo viviste vos? Ya entrando con el juego bastante difícil, bastante a favor de Botafogo. No, a ver, después del primer tiempo, donde había sido, reitero, bastante controlado el partido, tengo que decir lo mismo, o sea que caímos en un desorden producto de los goles de ellos y bueno, se dio un partido totalmente diferente. La verdad que no hay razones, digamos, lógicas. Sí que el primer gol puede haber generado un poco de descontrol y ellos seguramente se soltaron y jugaron muy bien. Así que nada, asumir esta derrota dura y seguir para adelante. Sí, la verdad que un partido muy difícil, el primer tiempo muy parejo, creo que supimos controlar el partido, hicimos un gran primer tiempo, incluso con algunas chances, y bueno, pero creo que los goles disfrutaron lo que fue el partido. Estas cosas a veces pasan en los partidos, por ahí cuando el rival no te convierte te deja la esperanza de seguir luchando hasta el final. Lamentablemente cada ocasión que tuvieron convirtieron y bueno, se hizo muy difícil. Che, Diego Gastón por acá. ¿Creen que todo lo que pasó en la jornada de hoy, en la tarde con los hinchas, lo que les pasó en el ómnibus antes de llegar, los fuegos artificiales anoche, si todo eso pesó también a la hora de sacar de alguna manera el equipo? No voy a poner excusas cuando sufrís una derrota así tan contundente. No sé qué grado de incidencia puede tener eso. Lo concreto es que nosotros llegamos al partido bien y la muestra fue el primer tiempo, por lo tanto no
No lo veo así, simplemente son partidos que se rompen, partidos que cambian, que te sorprenden de alguna forma por las cosas que pasan y bueno, repito, ellos mostraron todo su potencial, su mejor versión, se agrandaron, que soltaron, cosa que no había pasado en el primer tiempo y eso hizo que terminamos perdiendo de esa manera. Creo que no le puedo buscar otras vueltas más allá de este análisis así bastante frío, ¿no? Diego, ¿qué tal? Acá Fiorella para BTV Noticias. Preguntarte cómo se trabaja esto, cómo se levanta, y para Gastón, se los notaba que la cancha les quedaba incómodo. ¿Fue así? ¿Lo vivieron así? Que me gusta, no le veo nada de positivo en estos campos, no es excusa. Creo que hasta ellos en cierto punto se sintieron incómodos por la cancha, porque creo que no es una cancha para practicar este deporte. Nada, ahora seguir honrando la camiseta, seguir luchando por nuestros sueños y bueno, en el fútbol todo puede pasar. No se levanta. Nosotros tenemos que jugar el partido en Montevideo de forma digna e intentar ganarlo. Y bueno, después veremos. Hoy no te puedo decir otra cosa que no sea tratar de asumir el golpe y salir con toda la fuerza posible para hacer un buen partido en casa, porque la gente nos va a acompañar y porque tenemos que darles una victoria. Diego, por acá, Gonzalo Fusanero para Radio Oriental y No Vale Tumbear. ¿Cómo justamente eso, ese empuje que va a tener con la gente en el campeón del siglo y sabiendo el resultado, que tienen que ir a buscar el resultado, cómo se planifica también el juego a la hora de defender para que no pase como hoy también esos contragolpes? Bueno, tenemos unos días para imaginar el equipo, imaginar la forma que vamos a plantear. Está clarísimo que ellos con espacio tienen un potencial bárbaro y lo saben aprovechar muy bien. Pero bueno, va a ser otro partido y ya veremos cómo llegamos, con cuál va a ser el equipo y todas esas cosas. Hay unos días para pensarlo, pero sí que tenemos que, reitero, intentar hacer un buen partido e intentar ganar. Ese es el objetivo inmediato que tenemos que hacer cuando juguemos en Montevideo. Diego, buenas noches por acá. Marcelo Sanzó para Radio Cristal. Gastón, también hay una pregunta. En esos 9 minutos donde reciben los 3 goles, después de haber hecho el primer tiempo tan inteligente que se hizo, ¿hasta dónde no había que desesperarse? Si venía el primer gol, había que seguir tranquilo. ¿Por qué le encontrás alguna explicación a esos 9 minutos? No tiene demasiada explicación. Un golpe, el gol, pero bueno, cosas que pueden pasar, y después el segundo inmediato en una pelota quieta, media confusa, donde los jugadores, un jugador se cayó, no sé bien cómo fue, porque no lo pude ver de vuelta, pero cosas que pasan. Ellos crecieron y encontraron el gol rápidamente. Fue totalmente inesperado esos minutos que nos costaron el partido, y después nosotros estábamos defendiendo bien, pero tuvimos que abrirnos, intentar buscar un gol, y ellos aprovecharon cada pelota, cada situación. Obviamente que nos pusimos nerviosos, cometimos algunos errores y ellos no perdonaron. Diego, por acá, buenas noches. Estamos en vivo para Sport 890. Ya explicaste junto a Gastón en lo táctico, lo que pasó en el segundo tiempo. Te quiero preguntar más en general, ¿qué es lo que te pone más triste de este resultado? Por todo el apoyo, por toda la gente, la emoción. ¿Qué es lo que en general te pone más triste de esta situación? Bueno, nosotros generamos mucha ilusión.
llegamos estamos en una situación de privilegio por estar entre los 4 mejores de América, que tiene un mérito y tenemos que también verlo de esa forma, no transformar todo esto bueno que vivimos en el año en una experiencia negativa. Pero ojalá Peñarol vuelva a estar siempre en una semifinal de América. Así que nada, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho el primer día y a terminar el año de la mejor manera. Así que, bueno, jugar el partido ese, como dije, la revancha en casa y después cerrar el año lo mejor que podamos. Vamos con las últimas dos. Buenas noches, Diego y Gastón. Eduardo Alves de TV Sports Brasil. Me gustaría saber lo que ustedes dos tienen achado de la atmósfera del estadio Milton Santos. Lo acredito que sea la primera vez de ustedes en este estadio. ¿Cómo fue la primera impresión, por favor? No, la verdad que la atmósfera del partido fue la torcida de Botafogo apoyó mucho, bien, muy lindo estadio. No me gustó fue incómodo jugar en el césped sintético, los jugadores se caían, no encontrábamos, digamos, un juego normal porque es difícil jugar sumado al gran equipo que tiene Botafogo. Entonces, bueno, en general, no mucho más para decir que eso. Boa noite, Henrique. Boa noite, amigo Alan Viana, Provisão. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a dificuldade de jogar com o Botafogo aqui. Sei que fala um pouco de português. Peço perdão por não poder falar também em castelhano, espanhol. Mas, de qualquer forma, qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram aqui? E lembrar também que o Peñarol e o Botafogo já se enfrentaram outra vez em jogos decisivos e, de momento, tem a desvantagem no Peñarol. Qual foi a maior dificuldade? E esse histórico recente conta ou não? No, histórico no conta, no. La dificultad es que Botafogo tiene un grande time con grandes jugadores y la dificultad del estadio, el césped sintético fue una dificultad. No es una disculpa, es una realidad y le aconteció. La verdad que Botafogo tiene un gran plantel de jugadores y tiene todo para ser campeón de la Libertadores. Cerramos la conferencia de Peñarol. Hasta ahí la palabra de Diego Aguirre y de Gastón Ramírez. Les pido un comprendido, compañeros, para excelente, Wilson. Excelente. Quédate tranquilo que se escuchó perfecto todo. Gracias, Wilson, también. Después veremos si tenemos la posibilidad de escuchar a algún dirigente. Es bravo hablar hoy, esa es la realidad. Pero acá Peñarol perdió, bueno, un encuentro en el que en 9 minutos le hicieron 3 goles. Si entramos con Gerardo a hablar de la cantidad de goles que Peñarol recibió en la Copa, ni hablar que este es el peor partido, pero es increíble cómo en 3 minutos perdió la Copa entera. En 3 minutos. Y vuelvo a lo mismo, al mismo ejemplo. Esto le pasa a un equipo que hasta ahora no venía preparado, porque no ha perdido mucho en el año Peñarol, a estar en desventaja. Y cuando tuvo que poner un freno y mirar más la serie que el partido, se preocupó en mirar más la serie, más el partido. Y cometió errores que se basan en desatenciones. A veces yo entiendo que, y esto los técnicos lo han explicado en varias notas, hay veces que se preparan todos los escenarios para los jugadores. Se les da las opciones de darle todas las herramientas para cómo responder ante cada escenario. El equipo ganando, el equipo patando, perdiendo por 2 y todo. Yo creo que hoy Peñarol, después del primer gol, era como que no estaba preparado para ese escenario. Un escenario en el que seguramente tenía que apelar a la calma, como habitualmente un club como Peñarol, cuando está perdiendo, no apela, porque sale como un fuego a buscar el empate. Y ojo que no fue el lirismo el de Peñarol después del primer gol. Es que nunca más fue un equipo ordenado. Por eso, Aguirre usó la palabra orden y yo la entiendo totalmente, porque para mí es lo más sagrado que Peñarol perdió hoy en relación a que algo que construyó durante toda la Copa y que fue fundamental para que Peñarol haya llegado acá. Era un equipo ordenado, que difícilmente lo tomaban mal parado expuesto.
Hoy Peñarol mostró una versión de un equipo que cuando perdía la pelota, automáticamente terminaba jugada de gol, Oscar. Es así, y la verdad que, a ver, yo no sé hasta dónde podemos hablar de lógica de un equipo que va como visitante a Río, sabiendo que va a enfrentar a un equipo muy importante de ese país, como Botafogo, uno de los pesos pesados de Río de Janeiro, pero que además está atravesando un momento bárbaro en el Brasileirao y también en la Copa Libertadores de América. O sea, no manejar la posibilidad de estar perdiendo es un error muy grande, porque la probabilidad más grande era que Peñarol perdiera este partido. De hecho, lo dice el técnico en conferencia de prensa, se podía perder. El tema era qué hacer ante el escenario, ante el contexto de que ese gol llegara en un momento en el que todavía quedara mucho partido por delante. No llegó en el primer tiempo de Peñarol fue muy bueno desde todo punto de vista, pero sí llegó en el arranque del complemento. Y ahí vos tenés que estar, claramente tenés que estar preparado para saber cómo trabajar ese momento del partido. A qué apelar, qué no hacer, cómo no desesperarte, cómo mantener el equilibrio, cómo seguir manteniendo la base de lo muy bueno que habías hecho en la primera mitad y tratando de soltarte y de doblarte en ataque como para poder aprovechar alguna pelota que te dé la chance del empate y en el peor de los casos terminar el partido con un resultado que sea corto, que tenga un margen que te permita soñar con que lo podés dar vuelta en el campeón del siglo. Yo no puedo entender que un equipo no esté preparado, un equipo como Peñarol, un equipo que había hecho una gran Copa Libertadores, un equipo que había enfrentado rivales muy potentes y un equipo que ya había estado en escenarios de adversidad y los había sacado adelante. Más allá de no ganar los partidos, pero sí de sacarlo adelante como para volver con un resultado mucho más ajustado. Y la verdad que Peñarol no estuvo, en ese aspecto, no estuvo a la altura. Apenas cayó el primer gol, se terminó el partido. Con las cartas vistas, se terminó el partido. Y con las cartas más vistas todavía, se terminó la Copa. Se terminó la posibilidad de una clasificación. Y fue porque Peñarol no supo cómo manejar el momento de la primera gran incomodidad, que es el momento del primer gol. Y pegado al primer gol, vino una ráfaga que fue imparable para Peñarol, en donde ya estaba desconcertado, desconectado, desorientado. Todo lo que intentaba Botafogo le salía, toda pelota que llegaba a la zona del área terminaba en gol. Y bueno, claro, a medida que fueron llegando los golpes, ya fue imposible de frenar lo que significa Botafogo, pero aparte el propio Peñarol ya no estaba en partido, cometió todo tipo de errores, dio todo tipo de ventajas, entregó todo tipo de facilidades y cada vez que pasaban los minutos esto se hacía mucho más difícil de poder afrontar por parte de Peñarol. ¿Tenemos a alguien en la zona creo baja? Creo que está Wilson, a ver si te escuchamos, Wilson. Sí, pero me parece que se cortó, ya lo vamos a tener a Wilson. Pero bueno, Martín, simplemente esto, ¿no? Como un equipo que tiene que estar preparado para algunas situaciones, hoy demostró que para la de estar en desventaja y mantener la calma, hoy no estuvo preparado. Sí, yo lo encaro por ese lado, de verdad. Me parece que ese es un punto. Después, claro, hay detalles que son detalles de las jugadas. El primer gol es un detalle, es la primera desatención en el partido de Peñarol. Te digo, ¿sabes cuál era la otra desatención que yo había notado? Pero la única clara en la primera parte, la jugada de córner, que es una jugada preparada que termina golpeando un jugador de Mineiro ahí muy libre. Después hay un jugador Peñarol que sale para ahogarlo y lo complica en el remate. Que eso fue un momento como que Peñarol no la tenía preparada. Ahora, en la jugada que se da para el primer gol, que es el que realmente vale mucho acá, es el que lo rompió a Peñarol, es una situación en la que, si vos ves cómo está parado, Peñarol no estaba tan mal parado. O sea, en cantidad de hombres en el área y cantidad de hombres fuera del área. Lo que pasa es que una pelota filtrada como esa no fue bien defendida por ningún jugador que pudiera cubrir la espalda del zaguero que estaba ahí, que si no me equivoco era Guzmán Rodríguez. Entonces, desde ahí, desde ese error, que puede ser capaz que más colectivo que individual, porque no creo que la culpa ahí sea sola de Guzmán Rodríguez, ya esto termina siendo, es el gol del partido. Después llegaron los otros 4, pero es el gol que esto es lo que estamos hablando ahora con Oscar, que Peñarol nunca pareció estar preparado para bancar un partido aunque fuera en desventaja. Porque lo que necesitó era que, capaz que con los cambios, que me quiero referir a esto también, cortara la caída libre. No hubo ningún solo jugador que pudiera frenar la caída libre de Peñarol. Ni uno.
primer doble, y otra cosa, Peñarol termina con 4 cambios ellos. No usó la última ventana ni el quinto cambio. Pero tampoco creo que hubiera cambiado mayormente el resultado. Pudo haber cortado en algún momento, capaz que el dominio de Botafogo. Pero nunca Peñarol a la larga terminó cortando la facilidad y la tranquilidad con la que jugó este equipo brasileño. Primera tanda de cambios, Mayada, Lucas Hernández. Gastón Ramírez. La primera iba a ser Mayada, se mete Gastón Ramírez porque Mayada entraba con el 0-1. Como cae el segundo, ahí lo llama a Gastón Ramírez. Saca a Damián García, no lo entendí, no estoy hablando que Rodrigo Pérez sea responsable de la derrota ni de la goleada, pero no entendí cómo dejar a un jugador que no tenía casi una más para dar porque estaba amonestado y sacar a uno que tenía varias más para dar y que aparte es un jugador más comprobado dentro de Peñarol y dentro de la campaña del 24 de Peñarol como de Damián García. Y después entra Mayada a jugar contra la banda derecha. A la larga se dio algo que era previsible. Salieron Darias, salió Báez, jugadores que no iban a estar para 90 y no estuvieron para 90, estuvieron bastante menos que eso. La segunda tanda de cambios trajo a Lucas Hernández y a Leo Sequeira. La verdad que lo de Lucas Hernández me parece que se podía prever, más porque ya en ese momento Luis Enrique le estaba pintando la cara a cualquier jugador que se le acercara. Ahora, la salida de Silvera, la de Maxi Silvera, no es la que menos entendí. Yo creo que el técnico movió algunas fichas y que en un momento, claro, ya decía, no tengo a quién sacar ya, si quiero poner un quinto cambio. ¿A quién iba a sacar? A los que había puesto recién, a Mayada, que estaba jugando como 8, a Lucas Hernández, que estaba jugando como un 11 retrasado, o a Leo Fernández, a nadie. A nadie. Y a Gastón Ramírez no lo iba a sacar, que lo había puesto también. Entonces, como que también ahí él clausuró la chance de la ventana del quinto cambio. Que no, repito, no me estoy entrando en argumento para entender la goleada. Estoy hablando de que hoy, puntualmente, a un técnico que casi siempre las fichas de los cambios le funcionan y le valen un montón, hoy perdieron valor. Sí, no funcionaron además, no cambiaron la cara del equipo, no lograron cambiar la tendencia que se estaba dando, no hubo ninguno que ingresara al campo de juego y que por sí solo pudiera aportar algo diferente, que además contagiara a los compañeros o que generara algo desde lo táctico que le permitiera a Peñarol salir de la incomodidad que estaba atravesando, una incomodidad muy grande. Tampoco tiene Peñarol, más allá de la calidad de su plantel, mucho más para nuestro medio que para instancias de Copa Libertadores de estas características, no tiene jugadores que por sí solos te puedan dar un vuelco tan grande que cambien la tendencia de un partido. Y si lo tiene, ya lo tenía en la cancha, que es Leo Fernández. Leo Fernández que alternó buenas con malas y muy malas, que alternó algunos pequeños momentos de precisión con muchos de imprecisión, que alternó alguna pelota quieta bien ejecutada con varias mal ejecutadas. Yo creo que Leo Fernández, que es el diferencial de Peñarol, hoy lo necesitaba Peñarol a Leo Fernández en una versión mucho más alta. Tampoco lo responsabilizo, por supuesto, a Leo Fernández de la goleada ni de la derrota, pero sí que a la hora de buscar un resultado diferente, vos necesitás que tu mejor jugador, que el tipo que es distinto, que el que te puede sacar un conejo de la galera, que el que la puede colgar del ángulo pegándole casi que de la mitad de la cancha, exagerando, vos necesitás que esté en una versión un poco más importante de lo futbolístico que hoy no estuvo Leo Fernández. No entendí tampoco la salida de Damián García, teniéndolo a Rodrigo Pérez amonestado. Desde que Rodrigo Pérez se hizo sacar de manera absurda la tarjeta amarilla, quedó condicionado y era evidente que ese condicionamiento lo podía sacar mucho antes del partido, incluso para saltar al segundo tiempo. Esto no ocurrió, salió a jugar el segundo tiempo, pero a la hora de tener que sacar un volante de marca, la verdad que, salvo que existe algo físico que no conocemos, y también si me guío por lo que pasó en Jardines tomó la misma decisión, Diego Aguirre, de dejarlo a Rodrigo Pérez y sacarlo a Damián García. Si hay algo físico, bueno, lo mismo, no se puede decir mucho. Si lo miramos desde el punto de vista estratégico, raro dejar a un jugador en esa zona de la cancha y para como estaba el partido, con tarjeta amarilla y retirar a Damián García. Tampoco entendí la salida de Silvera, tampoco la entendí, más allá de que no podemos decir que estaba haciendo un extraordinario partido, ni mucho menos, pero nada, es un jugador que estando bien físicamente siempre aporta, te puede rescatar faltas, presiona a los rivales, se asocia con sus compañeros para tratar de generar algo de fútbol, pivotea muy bien, puede jugar de espaldas al arco, te puede aprovechar en alguna pelota parada, algún movimiento adentro del área. En todo caso, en un momento dado, podía ser Sequeira con Silvera
y no Sequeira por Silvera. Digo, cuando el partido estaba ya en una zona ahí, ¿no? En donde el resultado era largo para la llave, pero en donde Peñarol con un gol podía achicar el margen como para decir, bueno, con diferencia de 2 goles, es decir, perdiendo 3-1, todavía Peñarol está vivo. Y bueno, fueron algunos movimientos que hizo Aguirre que no me terminaron de convencer, ni que los terminé de interpretar del todo, pero más allá de esto, ninguno de los otros cambios que sí hizo Aguirre y que eran realmente lógicos, tampoco le dieron nada al equipo. Esa es la realidad. Era evidente que Báez y que Darias iban a tener que salir porque no llegaron 100% al encuentro. Tuvieron un sacrificio y un despliegue muy amplio y muy grande en la primera mitad, sobre todo la cantidad de metros que tenían que recorrer para poder desdoblarse, para poder atacar, pero sobre todas las cosas para poder defender y ser laterales bis, y eso los iba a sacar del partido. Más temprano que tarde los iba a sacar, y esos cambios no tienen ningún tipo de objeción, eran lógicos, los tenía que hacer, y los que entraron tampoco lograron cambiar la tendencia. Es muy difícil explicar desde un detalle lo que le pasó a Peñarol. Ni de un detalle de un futbolista, ni de un error puntual, ni de un cambio mal hecho, ni de un jugador que no haya entrado para mostrar su mejor versión o en toda su dimensión. Creo que acá la explicación es mucho más global, es mucho más contundente, que tiene que ver con un crecimiento exponencial de Botafogo respecto de lo que había hecho en la primera mitad, con una caída exponencial de Peñarol respecto de lo que había hecho en la primera mitad, y que creo que la explicación más grande, o el arranque de la explicación, tiene que ver con el 1-0. Increíblemente, el 1-0 fue demasiado para Peñarol. A partir del 1-0, el desconcierto fue total y el crecimiento futbolístico de Botafogo fue inversamente proporcional a eso. Creció tanto Botafogo como cayó Peñarol y no interpretó que la llave se definía en Montevideo y que perder 1-0 o hasta perder 2-0 no era el fin de nada. Era simplemente parte de una clasificación, o mejor dicho, parte de una llave buscando la clasificación que se compone de 180 minutos y que nada se resolvía en los primeros 90 si la diferencia era una diferencia lógica. Una vez que entró en el desconcierto y aparecieron el resto de los goles, se terminó todo el sueño copero de Peñarol. Bueno, 24 minutos de este jueves y los hinchas de Peñarol que siguen ubicados en el mismo sector. Ahora se baja la intensidad de las luces del estadio. No hay por ahora un movimiento que lleva a pensar a que los hinchas están por salir. Por ahora esto no ocurre, se sigue demorando la salida de todo el público de Peñarol. Hubo alguna persona que se sintió mal, incluso fue retirada en camilla. Estas cosas también pueden pasar a veces por los nervios que pasaron algunas personas por todas esas corridas. La cosa igual está muy tranquila ya desde hace largo rato. Hace por lo menos 20, 25 minutos que ya por suerte no pasa más nada en esa zona de la tribuna de Peñarol. Lo que saco como conclusión también de este partido, no quiero hablar de la Copa, me parece que no es momento todavía como para hablar de lo que fue la Copa de Peñarol. Habrá tiempo cuando termine además la serie, ¿no? Pero el nivel de un jugador que a mí me impactó, Oscar, yo te digo la verdad, no lo tenía tan visto, y seguramente debo haber sido yo el que cometió el error de no haberlo visto antes, que es Luis Enrique. Es jugador del partido, pero incluso si lo alejo de los goles o de la gran definición que él tiene, me llamó la atención lo encarador de este muchacho jugando contra la derecha, jugando casi siempre con el enganche más previsible, que era hacia la zurda, pero enganchaba hacia las dos piernas. Y esto la verdad que no le encontró nunca la solución. Agrego, y acá quiero detenerme en algo. Yo entiendo que a veces el liderazgo que a veces ejercen algunos jugadores, y en este caso quiero hablar de Maxi Olivera puntualmente, muchas veces es en base a la palabra, a liderar dentro de un grupo, por voz, por estar siempre auxiliando a los demás, a los más jóvenes. Pero creo indudablemente también que a veces, por algunas situaciones de cancha, se van generando también los líderes, que a veces cuando hay alguna jugada van más fuerte y como quieren marcar un poco la impronta del equipo. Pero hoy Maxi Olivera hubo gran parte del partido que jugó más pendiente de lograr una segunda tarjeta amarilla de Luis Enrique que de marcarlo. Y creo que es un jugador que seguramente tiene mucha importancia en la interna de Peñarol, pero que hay partidos que lo sufre más que otros. Hoy contra un extremo, seguramente de los mejores punteros que tiene la Copa Libertadores, y puede pelear donde
se dé, si Botafogo llega a la final y la gana, puede ser el jugador de la Copa. Hoy padeció todo tipo de, y no solamente a lo largo, cuando jugaba largo, sino que sufrió en el espacio reducido. Y son situaciones que me parece que para un equipo que fue competitivo y que tuvo algunos buenos partidos también de Maxi Olivera, hoy el lateral izquierdo lo sufrió. Terminó después teniendo un problema, después me gustaría saber qué es lo que pasó, porque tuvo un problema con Mateo Ponte, el juvenil uruguayo que entró en Botafogo, se le fue arriba en una jugada en la que la pelota se va afuera, se le fue arriba Olivera, terminó el partido y le fueron arriba varios jugadores de Peñarol, pero principalmente Maxi Olivera. Me llama la atención la situación porque se trataba de un uruguayo y aparte de un jugador joven. Me gustaría averiguar qué fue lo que sucedió. Pero creo que hoy Luis Enrique es la gran figura de este partido y que yo creo que Peñarol en algún momento también, acá sí lo marco como una crítica, capaz que para las decisiones del técnico, como que Peñarol no estaba preparado para marcar a un jugador así. En el primer tiempo lo cerraron un poco, pero lo cerraron cuando recibía más por el medio. Cuando se fue a jugar contra la derecha de su ataque, ya generó un descalabro y tuvo dos chances muy parecidas enganchando hacia adentro. Sí, cuando se soltó, la verdad que jugó en una dimensión realmente desconocida para el fútbol uruguayo. Digo desconocida de que no estamos acostumbrados a un jugador que pueda marcar tanta diferencia, y hoy, sobre todas las cosas, en la segunda mitad, bueno, lo puso en demasiados aprietos a Peñarol. Fue un problema sin solución, no hubo una solución individual para marcarlo, no hubo una solución colectiva para poder evitar, sobre todo en el momento de mayor crecimiento de Botafogo, que pudiera ser menos influyente. La verdad que fue un problema durísimo para Peñarol, no logró resolverlo nunca y terminó teniendo una influencia muy marcada en lo que terminó siendo esta goleada de Botafogo, que en el primer tiempo está claro que no vimos al Botafogo que habíamos podido observar en otros partidos y del que todo el mundo hablaba como el mejor equipo de la Copa, siendo un equipo brasileño tal vez no con los grandes nombres, como podía ser Flamengo, por ejemplo, pero que sí todo el mundo hablaba, y lo habíamos visto en algunos encuentros, con un nivel colectivo muy superior a otros, y con una fluidez en el juego muy superior a otros, y que cuando se enchufaban, y cuando aparecían los circuitos, y cuando lastimaba por afuera y terminaba por adentro, era un equipo temible. En el primer tiempo eso no se vio, casi que en ningún momento. Ese equipo, que había llegado con muchos pergaminos a semifinal de Copa, entre otras cosas por el trabajo de Peñarol, no se vio durante 48, 49 minutos, más allá del tramo final, en donde sí es verdad que alguna cosita había mostrado ya el Fogao. En el segundo tiempo apareció en todo su esplendor, insisto, a la par de la caída de Peñarol. Es difícil determinar qué fue primero, si ya Peñarol entró mal al segundo tiempo y por eso creció Botafogo, o si a través del crecimiento de Botafogo empezó a caer Peñarol, pero lo que sí se puede marcar con mucha claridad es que cuando apareció el primer problema real, Peñarol no supo cómo afrontarlo. Y ahí creo que está el punto de quiebre del partido, de la llave y de la eliminación. Y estoy seguro que es algo que a Diego Aguirre lo va a tener reflexionando durante mucho tiempo, porque estoy seguro que el propio Aguirre no debe tener una explicación, y lo dijo en conferencia, no hay una explicación clara, porque es muy difícil de explicar cómo un equipo que jugó como jugó la primera mitad se cayó a pedazos como se cayó en el segundo tiempo, y cómo no supo responder ante la adversidad del 1-0 abajo. Está claro que desde acá es facilísimo, y hablando con tranquilidad, todo tiene solución, y todo se ve que cómo no hiciste este movimiento, cómo no se plantó de esta manera, cómo no buscó el equilibrio de tal forma, cómo pudo haber sido un equipo tan vulnerable en algunos sectores de la cancha. Entiendo que desde acá es mucho más fácil que estar adentro del campo como estuvieron los jugadores. Pero también es cierto que estamos hablando de un equipo que por algo había llegado hasta la semifinal, como el propio Peñarol, y que había hecho el primer tiempo que había hecho. Me cuesta entender cómo después del primer gol de Botafogo se cayó a pedazos. Desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo táctico, desde lo físico y desde todos los rubros que componen un equipo que evidentemente no pudo con una situación muy adversa. Muy bien, empiezan a salir ahora sí algunos grupos de hinchas de Peñarol. Todavía igual esto viene muy tranquilo. Mañana vamos a hacer como siempre la programación. Vamos a comenzar la programación obviamente con los titulares, y a las 8 de la mañana estaremos desde el hotel de Peñarol. Va a ser bravo poder tener entrevistas, pero bueno, vamos a hacer minuto 1 desde ahí. Creo que hay muchas conclusiones para sacar, pero a mí me da la sensación que las conclusiones de la Copa corresponde sacarla después que termine el segundo partido. Yo la veo, por supuesto, una serie cerrada, es
Creo que Aguirre lo dijo con otras palabras, dijo queremos regalarle un triunfo a los hinchas. El próximo miércoles, un partido para el cual ya las entradas están agotadas, pero claro, la gente imaginaba otro panorama y poder ir a ilusionarse. Lo de hoy quita la ilusión, seguro, no quitará el agradecimiento, porque me parece que a la larga hay mucha gratitud de la gente de Peñarol hacia Aguirre y hacia los jugadores, porque mal o bien, esta gente que hoy vino a verlo acá vino con confianza. Una cosa es a veces cuando los hinchas van a acompañar al equipo al exterior, otra cosa es cuando los acompañan pensando que se puede. Aguirre logró esto en todo este tiempo y eso me parece que lleva a que la gente tenga cierta gratitud, independientemente de una goleada impactante. Una goleada impactante que muestra una cara que hasta ahora Peñarol no había mostrado, la de un equipo desordenado que nunca analizó, para mí, cómo debía un primer gol. Miró el partido y se condicionó pensando en el partido y no se condicionó en ese momento pensando en la serie. Habrá tiempo mañana de poder analizar otros aspectos que se dieron en este partido y, por supuesto, mañana también vamos a hablar de otros hechos que marcaron un miércoles terrible acá en Río de Janeiro por hechos de violencia de los más graves de la historia reciente de la Copa Libertadores, con detenidos de Peñarol que hay que ver si finalmente son liberados, como se había anunciado, o como le habían anunciado a Peñarol que iban a ser liberados cuando terminara el partido. Ojalá que esto suceda para que la gente también pueda retornar. Peñarol va a volver mañana de tarde, por lo que el plantel va a estar y la delegación va a estar justamente mañana en la mañana en el hotel. Cerramos desde este estadio, donde repetimos, por ahora la gente de Peñarol no sale de la tribuna, sigue siendo demorado el momento en el cual la policía le permita a los 4.000 hinchas albineros salir de esa tribuna.